En este debate participarán Andrés Santos, constitucionalista y director del movimiento Firmes.es por la regeneración del Estado, y Felipe Rodríguez, penalista, autor de libros de derecho y columnista de Primicias. Bienvenidos a Contacto Directo a ambos. Gracias por acompañarnos. Para cada pregunta tendrán ustedes 1 minuto para contestar y 30 segundos en caso de existir repreguntas. Un contador aparecerá en la parte inferior de la pantalla y un sonido les avisará cuando su tiempo concluya. En ese momento se cerrarán los micrófonos. Con esto claro, empezamos. Y vamos a iniciar con Felipe Rodríguez. Usted en su columna en Primicias afirmó que lo que importa es tener una corte tan independiente que ningún poderoso pueda hacer lo que le dé la gana. Con esa premisa, abogado, ¿considera que el juicio político propuesto por el Ejecutivo es compatible con la independencia judicial o es la puerta que terminará subordinando a la Corte Constitucional a intereses partidistas? Muchas gracias, Lenin, por la pregunta. Un saludo, Andrés. No lo conozco personalmente. Ya tendremos la oportunidad de estar en el mismo auditorio alguna vez presencialmente. A ver, creo que es peligrosísimo lo que se está planteando. Sin duda soy un férreo opositor de que exista control político a la Corte Constitucional, sobre todo porque creo que hay una pregunta que cabe plantearse y es, para hacer control político a la Corte Constitucional, ¿sobre qué se tiene que basar la Asamblea Nacional? Sobre sus decisiones jurisdiccionales. No veo otra opción. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, lo que estamos pretendiendo es que el poder legislativo, a través de decisiones políticas, que es levantando el dedo y emitiendo votos en realidad, tomen decisiones sobre las decisiones jurisdiccionales de la Corte. Abogado Santos, usted ha señalado que entre los mismos jueces de la Corte se protegen y encubren. Si existe un riesgo real en esas redes internas de protección, ¿cree usted que el control político propuesto por el presidente bastará para disiparlas o podrían quizás, como señala Felipe Rodríguez, convertirse en un mecanismo de captura partidista? Toda autoridad pública que tome decisiones que afecten a la conducción del Estado tiene que tener responsabilidad política. La Corte Constitucional no puede seguir siendo intocable. ¿Qué impide actualmente que los jueces de la Corte Constitucional actúen en casos de conflictos de interés? Como por ejemplo el ex juez Ramiro Ávila Santamaría en el caso del matrimonio homosexual. Él fue el abogado privado en su libre ejercicio de los demandantes y después ya como juez ponente fue el juez que le dio la razón a sus propios clientes. Dígame, ¿qué impide actualmente que la Corte haga eso? Esas son una de las razones porque se necesita realmente estas causales para un juicio político a estos jueces. Abogado Rodríguez, el abogado Santos refiere a un déficit de autocontrol dentro de la Corte. Usted, en cambio, ha advertido que si alguien abusa de esta iniciativa, la responsabilidad estará en la conciencia del presidente. Partiendo de esa tensión, ¿qué mecanismo podría asegurar una verdadera rendición de cuentas, claro, sin atentar contra la independencia de la Corte? Claro que sí. Y creo que la respuesta aquí es sencilla. Perdón que pare aquí el tiempo, pero en el sistemas de Coavisa tiene el micrófono abierto y están cantando y me corta completamente la respuesta. Sí, a ver, por favor, si podemos reiniciar el contador y lo escuchamos. Adelante, abogado Rodríguez. No hay problema. Lo que pasa es que tengo en el audio a alguien cantando de parte de Coavisa en sistemas de Coavisa. Por favor, el artista que haga silencio, porque estamos en la entrevista y necesitamos que pueda concentrarse y que no tenga, pues, evidentemente, ninguna interrupción. Felipe Rodríguez, quien nos acompaña esta mañana desde Madrid. Dígame que se cayó el cantante, por favor, a Felipe. No se cayó, pero lo voy a lograr, no se preocupe. Vamos, así adelante. Que voy con la respuesta. ¿Qué podríamos hacer? Yo estoy de acuerdo con algo con Andrés definitivamente. Es decir, no pueden ser intocables, estamos de acuerdo. Pero esto se soluciona de forma sencillísima. Es decir, lo que acaba de plantear Andrés tiene una solución jurídica facilísima. Y esa solución es poner una causal en la norma que diga, sucede lo mismo con el prevaricato de abogados actualmente hoy en el COIP, ¿no? Podríamos poner una causal administrativa que diga textualmente, cuando un juez de la Corte Constitucional haya defendido o patrocinado a una de las partes procesales dentro de un litigio y luego resuelva el caso, será destituido. Fin. Se soluciona con una causal que es, si A, entonces B, pero no le doy la facultad a la Asamblea de decidir
si esto es correcto o no es correcto. Las sanciones administrativas son así de simples. Si se cumplen las premisas, puedo llegar a una conclusión. Por lo tanto, la solución sería esa. Felipe, ¿por qué tanto temor a que la Asamblea pueda tener capacidad de ejercer control político sobre una alta corte? ¿Cuáles son los riesgos que existen allí? Empiezo por una, y es sencillísima, y es que al menos los integrantes de la Asamblea deberían cumplir con los mismos requisitos para ser asambleístas que tienen que cumplirse para ser jueces de la Corte Constitucional. A mí me da una profunda vergüenza saber que para ser juez de la Corte Constitucional necesitas título de tercer nivel, necesitas 10 años de experiencia, necesitas en esos 10 años de experiencia que puede ser docente, profesional o judicial, necesitas además tener probidad y ética, pero para ser asambleísta necesitas ser bachiller. Es decir, nunca en un Estado de Derecho se puede permitir que una persona con inferiores conocimientos, en este caso como los asambleístas con nulos conocimientos, puedan juzgar a sus superiores. Son sus superiores, ¿por qué? Porque los requisitos para acceder al cargo en el un caso son altísimos y en el otro son bajísimos. André, el abogado Rodríguez alerta sobre el riesgo de abusos del poder político. Para contrarrestarlo, ¿qué salvaguardas procesales concretas? No sé, quórum calificado, etapas de análisis técnico, plazos mínimos, participación de gremios o comités ciudadanos. ¿Cree usted que se podrían o se deberían incorporar al procedimiento de control político a fin de garantizar que no se use como arma de persecución? El control político contra altos tribunales es algo que no es ajeno a la civilización de Occidente. Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Colombia, Brasil, El Salvador tiene un control político a los altos tribunales, salas constitucionales. Yo creería que hay una tendencia muy peligrosa, Lenin. La Corte Constitucional en el 2019 declaró en un dictamen que ni siquiera el pueblo ecuatoriano puede revocar las decisiones de la propia Corte. O sea, es una tendencia muy peligrosa que yo la considero un peligro para la democracia. Creería más bien la Asamblea tiene la facultad de fiscalizar y legislar según las necesidades. La Asamblea no es un club de abogados y no tiene que serlo. La Asamblea son representantes de los intereses de la nación y de los ciudadanos. Entonces, si la Asamblea detecta de que la Corte Constitucional esté incurriendo en una infracción, por ejemplo, arrogación de funciones. Para darle un ejemplo, cuando la Corte hace unos meses le ordena al presidente que tiene que crear una comisión con otros poderes del Estado para el tema de seguridad, la Corte Constitucional está rebasando sus propias funciones en este caso. Entonces yo sí creo que tiene que tener un límite la Corte, y ese límite es el juicio político. En relación a lo que señalaba Felipe Rodríguez hace un momento, por ejemplo, cuando un médico comete un error de procedimiento, es juzgado por un tribunal conformado por médicos. De la misma manera ocurre con un abogado, con los colegios de profesionales. ¿Cabe la posibilidad, a usted le parece pertinente, que si se va a juzgar a una alta corte, deban pues sus juzgadores tener un mínimo de requisitos? Hay dos tipos de decisiones. Hay decisiones de la Corte que solo tienen efectos entre las partes intervinientes, se llaman efectos interpartes. Ahí no tiene nada que hacer la Asamblea, ahí no tiene razón de ser el juicio político. Pero hay decisiones de la Corte que tienen un alcance en la política pública y afectan a la conducción del Estado y al interés público de los ecuatorianos. Es sobre esas decisiones, sobre todo, que están afectando directamente a la nación, que la Asamblea tiene todo el derecho, porque la Corte no es un legislador. La Corte no puede imponer política pública a su antojo. Tiene que estar sobrepesado con el interés público general de la ciudadanía representado en la Asamblea. ¿Hay elementos, hay fallos, hay conductas de la Corte Constitucional, abogado Rodríguez, que deben ser controladas políticamente, como señala Andrés Santos, por políticos? Por ejemplo, los fallos que señalaba André, que refieren pues a la convivencia ciudadana, a temas de seguridad quizás. Mi respuesta es un no contundente. Lo que tiene que ser controlado y tiene que haber un contrapeso es en comisión de delitos, es decir, si un juez de la Corte Constitucional comete un delito, tiene que irse a la cárcel, y sanciones administrativas, que de hecho ya las tienen. Políticas no. Y creo que en esta parte le puedo responder a Andrés, que creo que es importante. Nos da el ejemplo de Estados Unidos, un solo impeachment a jueces constitucionales en más de 100 años. Es decir, es una democracia extremadamente sólida que no tienes impeachment a jueces constitucionales. Pero hablemos de Latinoamérica. Tribunal Constitucional versus Perú.
Camba Campos versus Ecuador, que es sentencia 2013, y López Lone versus Honduras. Es decir, los tres casos, los únicos tres, de hecho, que existen en la región en los cuales se destituyó jueces de la Corte Constitucional por decisiones políticas, atacando sus fallos jurisdiccionales, tienen condenas de la Corte Americana de Derechos Humanos. Es decir, esta parte que nos propone Andrés ya ha sido sancionada por la CIDH y ya tenemos que pagar sumas millonarias. También lo tiene que hacer Honduras y también lo tiene que hacer Perú. Y termino con esta parte que creo que también es importante, y es esto de que el pueblo, ni siquiera el pueblo puede revocar las decisiones de la Corte, pero muy bien, porque las decisiones de la Corte son jurídicas, ¿ya? Y jamás la jurisprudencia de un país y el ordenamiento jurídico de un país puede decidirse o definirse por el aplauso ciudadano. Para eso está la política, para eso no está la justicia. Su criterio en relación a lo que acaba de señalar el abogado Felipe Rodríguez. Yo estoy de acuerdo siempre y cuando la Corte no tenga potestades de cometer actos políticos que afecten al interés público. Ahí estoy de acuerdo. Hay una sentencia que no mencionó... ¿Pero quién determina el interés público? Los representantes del pueblo en la Asamblea, por supuesto. Ellos son los representantes directos de la ciudadanía. Segundo, hay una jurisprudencia que no mencionó el doctor Rodríguez. La última, Ríos Ábalos contra Paraguay. En esta la Corte determinó que el Congreso paraguayo abusó, es verdad, de sus facultades de generar un juicio político porque no demostró la irracionalidad y la arbitrariedad de la decisión, en este caso del alto tribunal. Tomar las decisiones de los altos tribunales yo sé que ordinariamente es algo que no se realice, a excepción cuando son evidentemente irracionales o arbitrarios. Es por eso que la independencia judicial, como todo principio, no es un principio absoluto. No puede ser un disfraz para cometer abusos desde los altos tribunales en perjuicio de los demás ciudadanos. Mire lo que hizo la Corte hace solo unos meses, que aprobó que los reincidentes criminales puedan acceder a medidas sustitutivas evadiendo la prisión preventiva en pleno conflicto armado. ¿Por qué no lo hicieron antes o esperaron a que se acabe la época más sangrienta de la historia? ¿A quién le favorece eso directamente? A la delincuencia. Abogado Rodríguez, ¿quién determina lo que es evidentemente arbitrario o peligroso para una sociedad? Andrés Santos dice pues que debe ser la Asamblea. Entiendo que usted no comparte esa opinión y quisiera saber los motivos. Claro que sí. Y de hecho quiero trasladarle una pregunta a Andrés, pero quiero meterle un poco aquí la polémica, pero creo que es interesante para el debate. Y Andrés, te pregunto si es que tú quisieras que Dominic Serrano juzgue las actuaciones de cualquiera de los magistrados de esta corte. Es decir, un muchacho de 19 años que no tiene ningún tipo de experiencia, ningún tipo de currículum, ningún tipo de conocimiento en derecho constitucional, ningún tipo de conocimiento en políticas públicas. Eso es a lo que la democracia insanamente le ha llamado representantes del pueblo en la Asamblea. ¿A quién representan? Representan a los que aplauden, representan a las masas enardecidas, a los que tienen antorchas, que parecen muy medievales. Pero en realidad te pregunto, ¿a ti te representa él? Porque tú eres una persona extremadamente preparada, has estudiado Derecho, eres constitucionalista y te pregunto si tú fueses juez de la Corte Constitucional, si te dejarías juzgar por personas que ni siquiera estarían para pasar las aguas en tu estudio jurídico. Así que definitivamente no tendría que ser la Asamblea. Por ejemplo, si queremos tener un control porque hubiese rogación de funciones, podríamos tener entonces una sala con jueces que podría estar incluso en otras salas de la justicia, por ejemplo en la Corte Nacional de Justicia, que sean las que puedan buscar un equilibrio, pero definitivamente no a través de un sistema en el cual no se necesita. El juicio político, a la diferencia de un juicio judicial, no necesita de pruebas, necesita de votos. Y la justicia no puede estar sometida a votos, sino a pruebas. Abogado Santos, Felipe Rodríguez ha planteado una interrogante, lo invito a responderla y a su vez a formularle una pregunta a Felipe Rodríguez. Por supuesto. Sí sabía que me iban a hacer la pregunta de Dominic Serrano, fue un caso escandaloso para todos los ecuatorianos, es verdad. Sin embargo, la Asamblea tiene las mismas facultades de enjuiciar políticamente al fiscal general, al contralor general y al Tribunal Contencioso Electoral. Ese es el diseño constitucional. No nos puede gustar una autoridad electa, muy probablemente, pero no por eso vamos a quitarle la potestad al legislativo, su potestad natural, que es fiscalizar los actos públicos. No por eso podemos blindar una corte. No estoy de acuerdo, Felipe, con que sean otros jueces los que tengan que considerar cuáles son los actos que están vulnerando el interés público. Yo te puedo también formular una pregunta. Esta Corte Constitucional es producto de una evaluación que realizó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio del año 2018 con Julio César Trujillo. Y esos jueces fueron evaluados
y destituidos los anteriores. ¿Por qué en ese caso sí estaba bien esa evaluación y destitución y por qué en el caso de ahora que se pretende evaluarlos, por ejemplo, por un mal desempeño, incumplimiento de sus funciones, está mal? ¿Por qué ese doble estándar? Felipe Rodríguez, su respuesta. Ningún doble estándar, Andrés. De hecho, yo estoy en contra de muchísimas decisiones que se tomaron. Pese a que estoy de acuerdo en el fondo, creo que esta Corte Constitucional es infinitamente superior a la Corte que tuvimos antes. Es una Corte Constitucional que no le pertenece a ningún poder político, pero también había que cuidar las formas. Así que coincido contigo, es decir, no porque antes se hizo algo que no estaba correctamente en lo jurídico podemos cambiar el discurso hoy día. Pero hoy día ya tenemos un orden constituido, hoy día ya tenemos una Corte que funciona, hoy día tenemos una Corte de gran altura. Que evidentemente están por encima culturalmente, cuando digo culturalmente me refiero a cultura jurídica, por encima de una Asamblea Nacional. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo que esto cambie. Y quiero plantearles algo que también creo que es importantísimo. Ustedes no se han dado cuenta, y creo que el país no se ha dado cuenta de la importancia de la suspensión de estas leyes. Que ojo, yo estoy de acuerdo con que haya una ley de inteligencia, yo estoy de acuerdo con que exista un delito de pertenencia, es fundamental para poder luchar contra el crimen, pero nadie se ha dado cuenta que si la Corte no suspendía estas normas mientras resuelve la constitucionalidad, se las iba a aplicar. Y lo que iba a pasar es que, digamos que se las aplicaba durante un año, durante 2 años, hasta que la Corte resuelva la constitucionalidad, y luego las declara constitucionales, lo que iba a pasar es que los choneros, los lobos, los lagartos, los chonequiles, todos los que sean condenados con la ley de solidaridad iban a salir libres. Hoy, los fiscales, con esta decisión de la Corte, pueden entonces aplicar el tipo penal de delincuencia organizada y garantizar que no haya impunidad. Los efectos de la suspensión van más allá del escándalo político. Tienen un efecto práctico que es fundamental. André, ¿considera usted que existen esos riesgos y que, no sé, si no se declaraba la suspensión de esos 25 artículos, pues posteriormente el remedio iba a resultar peor que la enfermedad? No es la primera vez que la Corte toma una decisión político-ideológico respecto a la interpretación de las leyes constitucionales y en un momento muy crítico para el país. Hace poco di el caso de que la Corte aprobó que estos reincidentes criminales puedan acceder a medidas sustitutivas, es decir, a la libertad en pleno conflicto armado, beneficiando materialmente, quizás inconscientemente y sin ninguna intencionalidad, pero beneficiando a la delincuencia organizada. Pero yo no estoy de acuerdo en absoluto con esta decisión de la Corte. El delito de pertenencia, Felipe, que de hecho creo que tú fuiste uno de los proponentes de esta incorporación de este tipo penal, por cierto, excelente, es el arma que utilizaron en El Salvador con Nayib Bukele para poder encerrar a 65.000 terroristas en 9 meses, pacificando ese país hasta el día de hoy. ¿Por qué razón? ¿En dónde se puede ver un alto tribunal que en pleno conflicto armado le dice ata de manos a las Fuerzas Armadas para que no pueda combatir al enemigo del país? En algunos países eso puede ser considerado hasta traición a la patria. Yo no estoy de acuerdo con aquello. Para mí los jueces de la Corte tienen que responder al pueblo ecuatoriano. Y Felipe, de hecho, tú dijiste en Estados Unidos no se ha hecho ningún impeachment. Es verdad, porque ese mecanismo sirve como un disuasivo para impedir que los altos tribunales se separen del interés general. Andrés Santos, constitucionalista y director del movimiento Firmes S por la regeneración del Estado. Felipe Rodríguez, penalista, autor de libros de derecho y columnista de Primicias. Yo les quiero agradecer a ambos por la exposición de criterios, por el debate con altura, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.